Hola, hola mis estimados amigos de mi canal Patología y Secretos de la Construcción. Hoy les traigo un nuevo video sobre la patología de construcción. Espero les guste. En la patología de la construcción se define como la ciencia que estudia los daños que se presentan en una construcción. ¿Por qué la determinan como una ciencia? Porque es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables, pues finalmente sobre una materia determinada, ¿no? Mediante la observación y experimentación para pues finalmente hallar algún resultado, ¿verdad? En esta patología pues tenemos un lenguaje, una conceptualización como la palabra patología, que pues es el estudio de las enfermedades, ¿no? Entonces es muy asociada a la medicina, que la definen como la ciencia que estudia los problemas, enfermedades y soluciones, ¿sí? Patológico, pues que define los estudios y procesos. Proceso patológico, pues ya es atacar un problema en el diagnóstico que se hace, recopilación de toda esa información, todo ese análisis que se hace, la evaluación y todo ese compendio técnico que se hace, que finalmente, pues obviamente determina un grado, ¿no? Un grado de vulnerabilidad que pueda tener esa edificación, el grado de daños que tiene, ¿ve? Puede determinarse como severo, moderado o leve. En la patología de construcción no solo hablamos de edificaciones verticales, también hablamos de proyectos de construcción como pavimento rígido, pavimento flexible, comportamiento de sus materiales, esa estructura de pavimento como tal, en infraestructura vial, puentes, curvas, también en edificaciones de sistemas de acueducto, ¿verdad? Sistemas de tanques elevados o subterráneos, que presentan fisuras, humedades, filtraciones, todo ese tipo de patologías. En la patología de la construcción, la vulnerabilidad de las estructuras suele reflejarse a través de patologías que aparecen en las edificaciones, ocasionando múltiples efectos desde pequeños daños y molestias para sus ocupantes. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, una edificación muy joven, digámoslo así, de 5 años de construcción, donde empieza a presentar algunas fisuras en los muros por dilataciones y eso, y pues, realmente una edificación de 5 años es muy joven, y de pronto si usted ha comprado una edificación en un sector bastante reconocido, un estrato alto, entonces es muy costoso, y sobre todo el metro cuadrado de construcción en esos sectores la redundancia es muy costosa, entonces usted dice, no, pero yo invertí tanta plata en esta construcción y ya aparecen ya dietas y todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque pues se genera algún pánico o alguna molestia en los dueños o los ocupantes. Hasta grandes fallas que puedan causar el colapso de la edificación o parte de ella. Entonces, si no se tratan todos estos problemas que se miran tan insignificantes, entonces más adelante puede tener problemas más graves. De acuerdo a esto, las patologías pueden aparecer por 3 motivos: defectos, daños o deterioros. Así que ya vamos entrando en materia. Se clasifica generalmente pues en tres aspectos: defectos, daños y deterioro. Estos defectos pueden ser por diseño, materiales y la construcción. Entonces veamos que esta etapa está inmersa en la etapa de consecución del proyecto. Si no hacemos una evaluación, unos estudios y diseños, análisis de los materiales, exposición al que va a estar el ambiente, la estructura, entonces eso, si no se estudia en un principio, pues los problemas los va a tener más adelante con respecto al uso y audio de la edificación. Los daños pueden ser por sobrecargas, por cambios de uso de la edificación y otros. Sismos, pues una edificación después de pronto haber un sismo, pues obviamente sabemos que todos los días están habiendo movimientos telúricos, entonces hay que revisar la edificación, porque la edificación no nos habla, nos está únicamente evidenciando, mire, aquí hay una fisura, algo. Una fisura, una grieta es un movimiento brusco en la edificación. El fuego, porque obviamente sabemos que el concreto es un material muy resistente al fuego, pero tenemos que revisarlo, de pronto haya tenido problemas o haya alcanzado a afectar el acero. Deslizamiento de tierra, como pues obviamente de pronto si se hace una excavación al lado de una edificación,
de gran envergadura. Entonces sabemos que de pronto se generan unos asentamientos o unos movimientos laterales, o también por asentamientos diferenciales o asentamientos totales que pueda ocurrir en la edificación, precisamente por esos estudios y diseños que no se hicieron bien y detallados. Sustancias químicas, por ejemplo, concretos que están expuestos a los ambientes marinos, a las aguas como los puertos y los muelles, ¿no? Entonces estos concretos están directamente al contacto con estos sulfatos y estas sales de agua, de las aguas marinas, ¿sí? O de pronto cimentaciones donde están expuestas y hay un nivel freático, de pronto estos niveles freáticos tienen algún tema de contaminación con lixiviados, ¿no? Entonces estos son concentraciones de sales y sulfatos. En este deterioro, pues ya miramos lo que es la exposición ambiental de la edificación, esos daños provocados por esa exposición, que si no se tuvo en cuenta durante la construcción del proyecto, pues obviamente aquí en este deterioro, pues se van a ver muy frecuentes y elevados su grado de concentración. Como coeficientes térmicos, sabemos que los materiales cuando hay bajas temperaturas se contraen y cuando hay altas temperaturas se estiran, se elongan o se amplían, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta durante esa etapa de diseño ese material, ese comportamiento térmico del material, hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que darle las propiedades específicas para esa temperatura, esos cambios de temperatura de los materiales, para que no se presenten los agrietamientos, los daños respectivos. Lados diferenciales como suciedades en las fachadas, suciedades en almacenamiento de material por lluvia, por viento, en las cubiertas, ¿no? Entonces pueden aparecer humedades, eflorescencias, cambios de color en los muros, en el pañete, en la pintura, en el estuco. En fin. Reacciones alcalinas ácidas y alcalinas, como por ejemplo la reacción alcalinicílice que se presenta del álcalis de los materiales con la sílice del cemento, ¿no? Entonces, todos esos problemas, como por ejemplo también aquí en las sustancias químicas, que también hace parte de esas reacciones ácidas y alcalinas, como la presencia del CO2, ¿no? Sabemos que la presencia de CO2 en el concreto, que se transmite o a través de los poritos, a través del agua, entonces se va internamente a la parte interna del concreto, digámoslo así, y que finalmente al bajar el pH del concreto, pues afecta el acero de refuerzo, se presenta la carbonatación. Entonces es muy importante porque al quedarse sin refuerzo el concreto, pues obviamente es muy gravísimo. Y pues, digamos ya por su vida útil de la edificación, como sabemos, las edificaciones no son eternas. Entonces hay que tener en cuenta ya cuando llegan su periodo de diseño, pues hay que mirar, hay que evaluarlas, si hay que rehabilitarlas, en fin, que esa es la parte final del estudio de esta patología y que tiene que ver con el video que estamos haciendo. Causas de patologías en edificaciones. Miremos aquí, como les estaba diciendo anteriormente, ya entramos como que de acuerdo a unos estudios a revisar cuáles son los problemas, de dónde vienen los problemas o causas de estas patologías que se presentan actualmente. Hay diversos estudios realizados por diferentes entidades del sector de la construcción a nivel global, pues han concluido que los daños que surgen en las edificaciones, ¿no?, se deben en mayor medida a los defectos durante las fases de diseño y construcción. Miremoslo acá. ¿Sí? Como les decía anteriormente, si no tenemos en cuenta esa etapa previa del diseño y la construcción, concepción del proyecto, es muy gravísimo porque ya vamos a tener problemas. Tenemos el proyecto el 40% de problemas y el 35% de problemas de ejecución, o sea que ya eso ya se va generando como que tiene un engranaje, ¿no? Si usted diseñó mal, vale la redundancia, si hizo un diseño mal de mezcla, mire en la ejecución, y si se maneja poca o baja la supervisión técnica, de pronto no hicieron un diseño de mezcla específicos, entonces mire los problemas, entonces, y los materiales del 15%, si no se hacen las evaluaciones, si usted hizo el diseño, pues los estudios y diseños con un tipo de material, y usted en su obra lo está haciendo con otro tipo de material,
pues mire, usted no tiene ni siquiera la base o referencia de los materiales para el proyecto. Entonces ahí estamos teniendo una cantidad de problemas que nos van a generar unas lesiones y patología en la edificación. ¿Listo? En esta patología de la construcción, pues fundamentalmente o principalmente los daños que se presentan se estudian es como que los daños de esos materiales, ¿no? Sabemos que los materiales de la construcción son muchos, son demasiados y muy amplios, ¿no? Como el aluminio, los mismos componentes del concreto, el cemento, el laminado fino, el laminado grueso, los aditivos. Hay una cantidad de materiales inmersos ahora con la tecnología que hay y todo eso. Pero mire que uno de los materiales importantísimos en la actualidad o la industria de la construcción y que ha evolucionado muchísimo, que de pronto las empresas de la industria productoras de cemento y concreto le han invertido muchísimo a la tecnología del concreto, no la de redundancia, ¿no? Porque realmente es muy rentable y es una de las materias primas de la construcción. Entonces ha sido muy amplio y acogedor este material, porque pues tiene unas características que ya las vamos a ver. Entonces son muy fácil a nuestros medios, no es muy asequible a todo tipo de medio, lugar del mundo que estemos, ya podemos hacer concreta. A diferencia que también el acero estructural también es muy abundante en el mundo, pero en algunas partes obviamente es muy costoso. Sabemos que en China, China es uno de los países que donde más tenemos este mineral, pues se produce el acero, pero de todas maneras una edificación con acero es un poco más costosa, un 30% más costosa, pues pero tiene la ventaja de que se hace más rápido. Pero entonces muy poco vemos estas edificaciones solo en acero en nuestra actualidad por acá, en los proyectos locales, ¿no? Y regionales. En la construcción, en teoría, el concreto pues es una mezcla compuesta de agregados, material cementante, agua, aire y algunas veces pues aditivos, ¿no? De acuerdo a nuestros diseños de mezcla. Esto se maneja mucho en lo que es en la industria de elaboración del concreto, ¿no? Normalmente los concretitos que nosotros hacemos en obra, nuestros proyectos pequeños, pero no le aplicamos nuestros aditivos, ¿no? Porque eso para qué, de pronto las resistencias son muy bajas. En Colombia, nuestro reglamento colombiano de construcción sismorresistente dice que a partir de 17 megapascales ya lo podemos determinar como concreto estructural. En mi concepto, en Colombia se debería tomar como base un concreto mínimo para el 3500. Con factor de seguridad y todo eso, nadie maneja el FR como debe ser, sino lo manejan en un laboratorio, una concretera. Entonces, el que hacemos aquí en obra, pues es simplemente echar una proporción de agregado fino, grueso, agua y chao. Entonces, no, echémosle la bendición. Pero gracias a Dios que el concreto tiene unas características que es muy resistente, ya lo vamos, y durable, pues nos da esa voluntad de hacer nuestras edificaciones a nuestro agrado, ¿no? Que es lo que vemos todos los días. Que cuando se encuentra en estado fresco, como vemos en el video, plástico, es manejable, que es unas características que debe tener el concreto, ya manejable, que es un tiempo de trabajo y todo eso, de acuerdo a las distancias de elaboración, ¿no? En este caso que elaboramos en obra, pues debe tener las características. A mí de cualquier forma, ¿no? Pues sabemos que un piso puede ser de diferentes espesores, entonces manejamos diferentes áreas, grandes áreas, de acuerdo a hay que tener en cuenta nuestras dilataciones y todo, que ya son procesos constructivos. Miramos que, por ejemplo, ya diferentes secciones, diferentes volúmenes, diferentes simetrías que tienen los proyectos, pues el concreto se acomoda a esas formas. En estado endurecido, pues tiene la característica de ser resistente a los esfuerzos mecánicos, ¿no? Tiene muy baja a la tensión, ¿no? Pero a la flexocompresión, como por ejemplo los pavimentos, los NR, y es durable frente a diversas acciones, ¿no? Pues gracias a Dios pues tiene esa característica de ser resistente
pero obviamente que va a llegar hasta el punto de como que ya se deja vencer por esos ataques del ambiente atmosférico, puede ser, o algunos agentes de sobrecarga y sobreesfuerzos. El concreto se puede considerar como como una roca artificial elaborada por el hombre. Mire esa gran característica que tiene, ¿no? Que compuesta por cierto esos materiales, pues podemos sacar una roca artificial con unas características, con propiedades de resistencia y durabilidad, ¿no? Pues sabemos que hay materiales sumamente resistentes y de mucha dureza, pero no podemos darle esa forma, no tiene esa característica intrínseca y favorable para nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra industria, que sea plástico y que sea común, ¿sí? Y que tenga esas características de resistencia y durabilidad. Entonces es muy importante. En esta teoría del concreto y patología, y que realmente lo que estudia en las edificaciones esa patología, pues revisamos obviamente la patología del concreto, como lo venimos dando, ¿no? Que es el material más utilizado en la construcción. Entonces se fundamenta más esa patología que es en el concreto. Así lo llaman algunos, obviamente, productores del cemento a nivel nacional, aquí en Colombia, obviamente en Latinoamérica, como Argos, otras empresas, Cemex. Entonces, la patología del concreto, en el cual, como les decía anteriormente, son empresas multinacionales que invierten muchísimo en la tecnología del concreto y siempre estar en la vanguardia de la ingeniería, ¿no? Y la tecnología, cada vez tener mejor producto. En teoría se define como el estudio sistemático de la patología del concreto, estudio sistemático de los procesos y características de esas enfermedades que ya hemos identificado, defectos, daños que puede sufrir el concreto, ¿no? Sus causas, sus consecuencias y remedios. Entonces identificamos las causas, sus consecuencias y evidenciarlas. Ojo, mire que si tenemos esto, puede ocurrir esto. Y pues obviamente sus remedios curativos. Que en Colombia pues ya sabemos que SICA es nuestra empresa, mejor dicho, que produce muchos y está también en la vanguardia de productos para reparación de concretos, aditivos, todos los productos para la construcción adicionales al concreto, ¿no? En nuestra construcción el concreto puede sufrir lesiones o daños que alteran su estructura interna y comportamiento. Mire que seguimos hablando de esa estructura interna, de esos comportamientos, esos daños, en los cuales esos daños pueden ser de concepción y o construcción, del principio del proyecto, construcción y finalmente su vida útil, su vida de uso, ¿sí? Entonces ahí se generan esos comportamientos, esas lesiones pueden ocurrir. Las síntomas que indican que se está produciendo daño en la estructura incluyen como manchas, anteriormente es que les mencionaba, como humedades, eflorescencias, empiezan a cambiar de color las estructuras, la mampostería, cambios de color, hinchamientos, como por ejemplo cuando el acero de refuerzo se está corroyendo, ¿sí? Se está corroyendo, entonces se empieza a expandir y empiezan a haber unos agrietamientos longitudinales, ¿verdad? O por ejemplo fisuras de pronto por sobrecargas, porque se empieza a haber fisuras por flexión, porque ya sabemos que en la parte inferior de los elementos estructurales como las vigas, que sabemos que el concreto no trabaja a tensión, ¿no? Entonces empiezan a haber fisuras, también por torsión, unos elementos que ya empiezan a fallar por sobrecarga, como las columnas, efectos muy puntuales. Entonces todas esas fisuras, pérdidas de masa, como por ejemplo descascaramientos, pérdida de la masa o la pasta de cemento, como en los pavimentos el desgaste, se empieza ya a deteriorar por el uso, y otros aspectos que se deben tener en cuenta. Entonces, para determinar sus causas es necesaria una investigación de la estructura en general, ¿no? No solo donde veamos puntualmente un daño, porque tenemos que saber de dónde viene ese problema que estamos evidenciando. Este estudio de patología o este estudio que se le hace al concreto, a las edificaciones en general, pues generalmente tienen 3 etapas, ¿no? Como experiencia, alguna vez me llamaba por ahí una señora que, mire, es que se me están presentando aquí unas fisuras, unas dietas, que se me va a caer la casa, es que invertí 200 millones de pesos, no sé qué, y cuánto vale ya, pero que ya. Entonces fui, bueno, todo eso, miré algunas cositas por ahí,
pero no era de gravedad. Entonces yo le expliqué a la señora qué era, de qué se trataba, qué tenía que hacer, le expliqué todo ese procedimiento y ya se aterró porque eso vale mucho, no sé qué. Entonces finalmente me preguntó, ¿es grave sí o no? Yo le dije, no, realmente no es grave, mire, tenga en cuenta esto, esto, esto. La verdad después no me volvió a llamar ni me pagó la visita técnica ni nada, pero tampoco mandó a hacer el trabajo. Bueno, entonces ya queda de experiencia. En esta etapa, pues obviamente se hace un estudio previo de la estructura, los antecedentes, miramos a ver si hay diseños iniciales, si se hicieron de pronto algunos cambios en los diseños estructurales, debidamente rotulados y firmados por los diseñadores, algunos registros por la aprobación de supervisión técnica, interventoría, miramos bitácora, miramos registros de control de calidad, ensayo de laboratorio, en estudios de suelos, sí, niveles freáticos que se han presentado. Entonces, mire que hacemos un compendio con una historia clínica. Mire que esta patología es muy similar a la medicina, por eso ese tema es muy relacionado. Entonces hacemos como que una recopilación aquí de nuestra historia clínica de nuestro paciente. Ya lo vamos evidenciando, lo medimos, miramos secciones, miramos espacios, todo lo que es carpintería metálica, elementos estructurales, todo eso. Entonces tenemos que ir recopilando nuestra información. Después de toda esa información que se recopila y todo, en la segunda etapa ya entra el diagnóstico. Aquí en el diagnóstico pues ya hacemos el auscultamiento, ensayos de laboratorio, verificación de aspectos técnicos, hacemos nuestra modelación de estructural de acuerdo a la resistencia que nos den esos núcleos que traigamos de los elementos estructurales. Ya miremos toda la parte técnica científica con laboratorios y todo para realmente mirar el estado actual de la edificación. ¿Qué vulnerabilidad y aspectos patológicos tiene nuestra edificación? ¿Sí? Y finalmente, pues determinar la intervención, ¿no? Que es la finalidad del estudio de patología. Miramos, si identificamos, como anteriormente le decía, si el problema es grave, es moderado o leve. Y pues de ahí miramos también, identificamos si hay que hacer un reforzamiento estructural, si hay que hacer una rehabilitación, si hay que hacer una reparación parcial de algunos elementos, reforzar con algunas vigas IP, sí, miremos a ver qué posibilidades hay que hacer, hay que restaurarla o finalmente para hacer una preservación de la edificación. Pero pues obviamente que hay que evaluarlo con la constructora y pues no ser el dueño del proyecto de pronto, porque de todas maneras esto es muy costoso, ¿no? Y hay que ver el costo-beneficio de ese trabajo que se va a hacer, entonces si es viable o no es viable. Normalmente esos trabajos se hacen muchísimo a las edificaciones de patrimonio institucionales, ¿no? Entonces vale la pena invertirle, porque pues hay otras ventajas y privilegios ante esas edificaciones, ¿no? Pues bueno, mis estimados amigos, esto era todo. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Un abrazo a todos.